Hay una palabra que me gusta siempre utilizar cuando vamos a enseñar. Es que más que piensa el pastor, más que piensa Luis Miguel, o más que piensa el hombre de la vida. Cuando nosotros abrimos las escrituras, ¿hacia dónde éstas nos pueden llevar a nosotros? Pablo recita textualmente un mandamiento del Antiguo Testamento cuando dice: padres e hijos, honra a vuestros padres y a tu madre, que es el único mandamiento con promesa. También Pablo da una exhortación a los padres diciendo: no lleven los hijos a ira, dando a entender el comportamiento. Pero dentro de ese comportamiento, entonces Pablo pasa a una segunda enseñanza y a hablar acerca del comportamiento de los hombres o los matrimonios en cuanto al comportamiento de la mujer o el comportamiento del hombre. Pero dentro de eso Pablo termina colando una segunda enseñanza, hablando de cómo es la realidad de la iglesia, hablando de cuál fue la obra y de qué forma Dios trabajó la iglesia. Y yo diría que Pablo, parafaseando, son como estas personas que están convencidos de algo, que sin importar lo que hablen, siempre terminarán hablando del mismo tema. Siempre, no importa el tema hacia dónde apunte, no importa cuál es el sentido del tema, al final él siempre va a terminar apuntando al mismo tema. Y Pablo a veces, sin importarle que trabaje temas domésticos, sin importar que trabaje temas como de mujer, hijo, padre, cosas que tienen que ver con la administración de la iglesia, al final Pablo siempre en cada enseñanza va a encapsular y va a tratar de establecer el estándar de lo que es la realidad que nosotros tenemos que tener en Cristo. Por eso no importa lo que nosotros, no importa lo que él enseñe, él siempre va a terminar apuntando. Siempre a mí me trae al recuerdo aquel muchacho que en un momento a él le dijeron: mira, mañana a ti te toca un proyecto final. Y el proyecto final consiste en que tú tienes que hablar acerca de la lombriz. Y él empieza a estudiar todo acerca de la lombriz. Sin embargo, cuando él se topa el día de la clase, se da cuenta que el examen no es de la lombriz, sino que es del elefante. Él dice: ¿qué yo voy a hacer ahora? Yo estudié, me pasé la noche entera estudiando el elefante. Sin embargo, ahora me dicen que de esto es de la lombriz, pero ahora me dicen que el examen es del elefante. Y él dice: bueno, yo tengo una idea. Y la idea es que él empieza a decir: el elefante es un animal muy grande que tiene una trompa. Es uno de los animales más grandes que tiene la comunidad animal. Sin embargo, un animal tan grande, cuando se ve frente a una lombriz, entonces se asusta. Y él pone en el texto y dice: ¿y qué es la lombriz? Y empieza a hablar: la lombriz es esto. Y él habla 10 párrafos acerca de lo que es la lombriz, pero un solo párrafo acerca de lo que es el elefante. Así mismo yo veo que Pablo, persuadido de lo que es Cristo, él no importa el tema que él termine abordando, él siempre va a terminar poniendo el estándar que es Cristo. Yo creo que nosotros vamos a las escrituras para que nosotros podamos ver cómo este estándar va expresándose. ¿Qué es la iglesia? Miren, de acuerdo al texto, el verso 26 dice que Jesús muere con un propósito por la iglesia. Y dice que Él muere para producir en ella, santificarla. Si notan, dice: Jesús muere por ella con el proyecto de santificarla. Y dice que esta santificación lo hace por medio de un propósito. Dice: habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es la santificación? La santificación, señores, voy muy rápido. La santificación es un proceso donde a mí siempre me gusta poner el ejemplo de la santificación como si fuera el tallador, aquella persona, aquel escultor que va quitando todo lo sobrante del material que está trabajando con el propósito de producir una imagen. Y a medida que él va quitando, la imagen va siendo cada vez más evidente. En el libro de Fabián Liendo Invisible se pone un ejemplo interesante de un hombre que talló un caballo. Y dice que la persona se le acercó a él, le dijo: mira, ¿y cómo tú lograste tallar este caballo tan hermoso? Y él dijo: fácil, yo solo hice una sola cosa. ¿Y qué hiciste? Quité de la madera todo lo que no es caballo. Y a medida que él quitó todo lo que no era caballo, entonces salió la imagen. La santificación es el proceso que Dios va trabajando en nosotros, donde va trabajando, va quitando todo lo que no es Cristo. Y a medida que va quitando todo lo que no es Cristo, la imagen de Él va siendo cada vez más clara. Pero ¿qué pasa?
esta santificación, señores, no es un suceso, es un proceso. Quiero traerlo a ustedes como si fuese incluso un aliento, porque muchas veces nosotros, cuando entendemos que venimos a Cristo, a veces creemos que todos los problemas deben de solucionarse y todos los asuntos de la vida tienen que solucionarse como si fuese un chasquido, o como si nosotros, en vez de conocer a Cristo, conocimos a los padrinos mágicos, o el de la vara, el de la lámpara que nos dijo, tiene un deseo y lo que tú quieras va a suceder así. No necesariamente esas cosas van a pasar. Independientemente, hay cosas en el transcurso, dentro de la solución, van a haber cosas que uno dice, oye, pero sin darme cuenta, algo cambió de mí de manera rápida e instantánea. Pero hay cosas que nos va a costar todo un proceso. Entonces, la santificación es el proceso que Dios va produciendo en nosotros para quitar todo lo que no es Cristo, para que al final sea Él visto como Cristo. Ahora, Dios tiene el propósito, Él murió, Cristo murió y resucitó con el propósito de producir esto en la iglesia, la santificación. Y en la santificación, entonces miren ahora, ¿qué tiene? ¿Cuál es el estándar que Él quiere producir en la iglesia? Dice, a fin de presentarla con la siguiente característica. Miren la característica que Él quiere su iglesia. Dice, una iglesia que sea gloriosa. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, que no tenga arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa. ¿Algunos de ustedes conocen una iglesia así, que sea sin arruga, que sea sin mancha, que sea simplemente glorioso? ¿Algunos de ustedes conocen una iglesia que sea sin arruga? No, no la conocemos. Pero no la conocemos no porque no exista, porque muchas veces nosotros vemos la iglesia desde la obra de lo que yo soy, pero no vemos desde la obra consumada de lo que ya Dios estableció que era su iglesia. Yo quiero que nosotros entendamos, amada iglesia, que independientemente en los asuntos del día a día, nosotros tengamos algunos problemas de implementación con la iglesia. Que la iglesia local tenga algunas mejoras y que tenga algunos asuntos que tenga que mejorar. Pero la iglesia, en su definición, es santa. La iglesia es gloriosa. La iglesia es sin mancha. La iglesia no tiene arruga. Independientemente veamos que cada día pasa, que vemos que un pastor cometió un error y agarró o se llamó pastor y puso en vergüenza a la iglesia. O veamos que en tal congregación empezó a hacer una práctica que no era la iglesia. Sí, esos son la iglesia, son los asuntos externos de la iglesia que muchas veces ensucian. Pero esto no quita que la iglesia siga siendo en su definición y en su posición una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, una iglesia que no tiene arruga. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿qué es? La iglesia está compuesta de dos elementos, una cabeza y un cuerpo. El cuerpo es la iglesia y la cabeza es Cristo. Por lo tanto, una cosa no está separada de la otra. Si el cuerpo está enfermo, la cabeza, ¿cómo está? La cabeza está enferma. Entonces, cuando yo empiezo a decir que la iglesia, empiezo a reducirla a su definición de los asuntos que están pasando en lo temporal, es probable que esté cometiendo el error de no entender la posición en la que Dios ve la iglesia. Pero miren qué más nos enseña el texto. El verso 27 nos enseña que esta iglesia gloriosa y sin mancha, el principal objetivo que Dios tiene es presentársela a sí mismo. ¿A dónde nos lleva esto? Que la principal gloria de lo que es la iglesia, señores, la tiene Cristo con nosotros mismos. Más que nosotros tengamos el orgullo de mencionar que la iglesia es esto, que la iglesia es lo otro, Jesús tiene el orgullo de la obra que Él hizo, el sacrificio que Él hizo. El principal propósito que yo tengo como iglesia es que presentármela a mí mismo. Tiene el objetivo de presentarla a sí mismo. Y es bueno que sepamos que por más que nosotros seamos iglesia, la iglesia está en su definición de que Cristo en nosotros. Por lo tanto, cuando Dios ve a la iglesia, no ve exactamente lo que nosotros somos, sino que ve su Hijo habitando en nosotros. Por lo tanto, cuando Dios te ve, es una mentira que nosotros creamos, que Dios no ve a nosotros y nos ama tal y como nosotros somos. Eso es mentira. Si Dios nos ama tal y como nosotros fuéramos, Él nos destruyera.
porque nosotros no tenemos mérito para preservar la vida en cuanto a su justicia. Sin embargo, preservamos la vida no porque nosotros tengamos los recursos o los beneficios o los méritos correctos, sino porque Él ve su obra en nosotros. Y como Cristo en nosotros, entonces cuando Dios ve su iglesia, no me ve en cuanto a los defectos que yo tengo, sino ve en cuanto a lo perfecto que fue su Hijo. Que Él cumplió el estándar de justicia, que Él cargó, no pecó. Por lo tanto, no es tú, sino es Cristo en ti. Por eso cuando la Biblia menciona que la iglesia es sin mancha, la iglesia es gloriosa, la iglesia no tiene arruga, es porque no te está viendo a ti que por tus propios méritos tú alcances ese nivel de santificación que menciona, sino porque a medida que Cristo va creciendo en nosotros, vamos expresando de manera clara, y lo que Dios ve no es lo que yo pueda aportar, sino lo que la iglesia en su Hijo fue que Él estableció. Miren esto. Jesús cuando está en la tierra habla de que esta es la iglesia y le dice, miren, le mencioné cómo Dios ve la iglesia y luego le menciono ahora cómo cuando Jesús está en la tierra, antes de irse, miren lo que Él deposita en la iglesia. Y le dice, miren, independientemente de todo lo que pase, yo quiero que ustedes tengan conciencia de cómo será la iglesia, de cómo serán ustedes y qué capacidades yo les voy a otorgar. Primera, Marcos 16, 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos, y estos sanarán. Miren esto. Vemos la iglesia que en posición como Jesús la posición y cómo Él la define, pero ahora vamos a ver ahora cuáles capacidades Él depositó sobre nosotros para nosotros expresar ese diseño de la iglesia. Segunda capacidad, donde dice Juan 14, 12, dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esta iglesia, Él dice, yo me voy, pero yo estoy dejando a ustedes la comisión de ¿qué? De que las obras que yo hice, ustedes la harán mayor. Yo le pregunto a ustedes, señores, ¿quiénes de nosotros estamos viendo que se está haciendo más de lo que Jesús hizo? Es probable que nosotros digamos, bueno, las obras de Jesucristo no las ha hecho. Yo quiero que ustedes sepan, señores, que muchos de ustedes, muchos de nosotros, para incluirme, hemos resucitado muertos. Muchos hemos puesto manos sobre los enfermos y han sanado. Y dirás tú, ¿por qué tú dices eso si yo nunca he orado por un muerto y ha resucitado? E incluso lo intenté varias veces y no despertó. ¿Quién ha intentado orar por un muerto y a ver si resucita? ¿No lo han intentado? Yo lo intenté como 20 veces. Claro, y le puse la mano. Yo lo intenté. La Biblia lo dice. Y posiblemente yo diga que el hecho, posiblemente el yo ver el hecho de que no haya resucitado, es probable que yo crea que la palabra no se está cumpliendo. Pero le digo algo, amada iglesia. Cuando Cristo muere, Él ahora se depositó en la tierra en forma de cuerpo. Por lo tanto, la iglesia es un cuerpo, no es una persona. Y como no es una persona, si hay un hermano en un país que pertenece a la iglesia y oró por un muerto y él resucitó, yo también soy parte de esa obra. Por eso es que la Biblia dice que cosas mayores que harán. Si uno define que esas cosas mayores, como si fuera que tuviéramos Cristo super saiyajines, nosotros estuviéramos buscando 15 Cristos, 20 Cristos. ¿Y dónde hay un Cristo por allá? No. Sino que el don no se depositó sobre un solo, sino que se depositó sobre la corporatividad de lo que es la iglesia, que es el cuerpo. Si en algún momento alguien oró y se sanó un enfermo, yo soy parte de ese milagro porque pertenezco al cuerpo. Yo soy parte del beneficio corporativo de lo que la iglesia participe. No nada más de las cosas individuales que a mí me suceden,
Si alguien por allá levantó a un paralítico, yo también puedo decir que lo hice. Y no es que yo lo voy a decir que lo hice como si fuese de llenar gloria o de buscar que el ego se me crezca, sino que yo pueda ver el cumplimiento de que la palabra no está dada para que sea una sola persona, sino para que la iglesia lo exprese. Yo sé que en la implementación han habido algunas personas que desde que participan de un milagro quieren llenarse y quieren publicarlo en las redes sociales para que el nombre de ellos sea conocido y no el nombre de Cristo. Sabemos esto, pero es bueno que sepamos, señores, que hay personas que sin ser aprobados por Dios tienen capacidades para hacer cosas. La Biblia menciona en Mateo 10:10 algunas capacidades que el hombre sin Cristo puede hacer. Dice que puede echar fuera demonios, que puede profetizar, que puede hacer milagros. Dirá tú, ¿dónde la Biblia lo dice? La Biblia dice, en aquel día vendrán algunos diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre profetizamos. Mas yo le diré en aquel día, apartado de mí, malditos, hacedores de maldad. ¿Cómo es que Jesús le dice a aquel que profetizó, aquel que hizo milagro, le dice hacedores de maldad? Porque lo que tú haces cuando está fuera del propósito, lo que tú haces cuando es para tu beneficio propio, a Dios no le interesa lo que nosotros hacemos, sino lo que le interesa lo que nosotros somos. Y lo que nosotros somos es lo que vamos a expresar por medio de lo que es Cristo en nosotros. Y si tú fuera de Cristo haces milagros, si tú fuera de Cristo echas fuera demonios, por más bueno que sea y por mal aplauso que recibas de la gente, lamentable el caso, la definición que Dios le tiene a eso es hacedor de maldad. Entonces Jesús dice cosas mayores que hará. ¿Y qué hizo Jesús? Sanó enfermo, expulsó demonios, resucitó muertos, multiplicó alimentos, calmó la tormenta, caminó sobre el agua, predicó acerca del reino, perdonó los pecados, transformó vida y se entregó, resucitó. Pero ya todos nosotros participamos, porque Romanos 6 dice que nosotros participamos juntamente con su muerte, pero también resucitamos juntamente, participamos juntamente en su resurrección. Entonces, Dios puso sus capacidades, más capacidades que Dios puso. Lucas 10:19 dice, he aquí yo doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Noten cuáles animales se están mencionando aquí: serpientes y escorpiones. Eso a veces pareciera como que no es nada, pero pues si no, pregunten a una mujer cómo reacciona cuando ve una cucaracha. Entonces, si una mujer cuando ve una cucaracha no dice que le tiene miedo, sino que le tiene asco, y no hay una cosa que empante a una mujer cuando una cucaracha, ¿sabes qué cucarachas que tienen poderes especiales? Que vuelan. No hay una cosa más cuando una mujer ve una cucaracha voladora. Ay, mi madre. Y gritan como si fuese un chivo. ¿Cuántas mujeres hay aquí así? Y lo peor de todo, mira, yo veo la mano de Fiol levantada y uno no se asume una mujer tan grande corriéndole a una cucaracha. Pero es que las mujeres cuando ven una cucaracha se espantan. Sin embargo, la Biblia dice, sobre cosas mortíferas pondrán la mano sobre serpientes, sobre escorpiones, y no pasará nada. Mateo 10:19 habla de la capacidad que Dios iba a depositar en nosotros, en su iglesia, en cuanto a la forma que hablamos. Dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué van a hablar, porque en aquella hora os será dada lo que van a hablar, porque no son ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla en vosotros. Cuando llegue en algún momento, dice, cuando llegue en algún momento, no se preocupen, Dios nos dará en nosotros la capacidad de cuando tengamos que hablar, lo que tengamos que hablar, lo hablemos. Y esto viene, señores, quiero ser enfático en aquellas personas que tienen temor, le dan miedo a predicar, se intimidan ante algunas cosas, tienen cierta costumbre y cierta cosa que dicen, yo no hablo en público porque no sé lo que voy a decir.
Y le digo a ustedes, si somos iglesia, la capacidad Dios te la puso en ti en forma de semilla. Por lo tanto, tú no debes de tener temor de qué vas a hablar. Porque si estás en el Hijo y estás caminando como iglesia, participa de los beneficios corporativos de lo que es la iglesia, la cual la pusieron en tu capacidad. Aunque no la ejercites, aunque a veces no la haya descubierto, eso está en ti. Y cuando te llegue el momento, si estás obrando conforme al propósito, tú terminarás hablando lo que el Espíritu pondrá en tu boca, mas no lo que tu carne quizás en algún momento tú crees que va a responder. Y no, porque todos participamos del beneficio corporativo que Dios depositó en nosotros como iglesia. Y la palabra dice que cuando me toque hablar, no me preocupe porque yo voy a hablar. No me preocupe. Yo tengo que visitar a un enfermo. ¿Qué yo voy a decir? No me tengo que preocupar por eso. Si el Espíritu Santo está en mí y si es Él que está gobernando mis decisiones, cuando me toque el momento, Él pondrá en mí la palabra que yo haré, que tendré que hablar. Mira que te toca mediar en un conflicto. No te preocupes. Que si la palabra, si el Espíritu Santo está en ti, Él pondrá en ti lo que tienes que hablar. Y luego dice, y recibirán ese Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Aparte de esta capacidad, dice que en nosotros va a depositar este Espíritu Santo. Y ahora miren, porque pareciera, una de las cosas más difíciles que se puede enseñar, señores, es cuando tú pareciera que estás enseñando teoría, y la teoría, tú no puedes verla como si fuese en la práctica. Pero esa iglesia, a quien se le dijo eso, vamos a ver cómo se evidenció eso en la práctica. Si nosotros vamos al libro de Hechos, Hechos completo, nos da a nosotros todo un dossier, todas unas declaraciones de acciones, de cómo ellos, lo que Jesús dijo que se iba a cumplir en ellos, cómo fue evidenciado. Pongamos ejemplo. Tenemos cómo ellos predicaron en Samaria, rompieron barreras culturales. Y yo quiero que ustedes sepan, señores, que muchas veces nosotros no apreciamos qué era predicar en Samaria. ¿Qué era predicar en Samaria? A veces nosotros creemos que porque Felipe fue a Samaria, es como que usted fue a Santiago. Y no. En aquella época, predicar en Samaria no era como tú y a Santiago. Predicar en Samaria, para que nosotros podamos entender qué tan difícil era eso, nada más tenemos que ver la parábola que Jesús enseñó acerca de los tres del gran samaritano. ¿Quién la conoce, la del gran samaritano? Cuando dice que pasó un levita, que pasó un pastor y pasó un samaritano. Cuando pasó un samaritano, dice la Biblia que fue rara esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos Juan 8, cuando habla acerca de la mujer samaritana, que Jesús va al pozo, hay un detalle que dice que judíos y samaritanos no se llevaban. Pero ese no llevarse, Señor, era como un enemigo a muerte. Era como a muerte esa. Y esa disyuntiva era tan fuerte que incluso cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, en un momento cuando Esdras está tratando de lograr que el pueblo vuelva del cautiverio, le dice a los que están en Samaria, ustedes se les va a abrir la oportunidad de que puedan volver a unirse a nosotros, pero nada más tienen que hacer dos cosas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Sencillo, tienen que dejar sus hijos y dejar sus esposas. ¿Y qué dijeron el pueblo de Samaria? No, yo no puedo dejar ni mis hijos ni mis esposas. Entonces el conflicto era tan fuerte que cuando tú ves que dice que Felipe fue a Samaria, él fue en contra de que lo apedrearan. Fue en contra de que posiblemente su vida fuera puesta en peligro. Sin embargo, él rompió la barrera cultural y pudo traer, el evangelio dice que muchas almas se convirtieron. Pero ¿por qué él logró eso? Porque en él no lo mandaron desarmado a Samaria. A él lo equiparon con una serie de recursos donde le dijeron, no temas que vas a hablar, porque cuando te toque hablar, el Espíritu Santo hablará por ti.
no temas cuando te pongan un enfermo, porque cuando te toque orar por un enfermo, ellos van a sanar. La Biblia dice que hubieron milagros en Samaria. Le dijeron, no temas cuando te vean en proceso de muerte, porque cuando te toque agarrar una serpiente o cuando te toque agarrar un escorpión, no te pasará nada. O si alguien te quiere engañar poniéndote a beber un veneno, aunque te lo tome, hay un bloqueo llamado propósito, que por tú ser parte de la iglesia, nada de eso te va a alcanzar. Y cuando tú creíste esto, que fuiste en Samaria, dice que la conversión en Samaria fue enorme. ¿Qué más? Convirtieron a miles en Jerusalén, trastornaron al mundo, extendieron el evangelio hasta los confines del imperio romano, vieron milagros y señales y maravillas como evidencia, formaron comunidades basado en 3 puntos: la doctrina de los apóstoles, la oración y la generosidad. Transformaron a enemigos del evangelio en testigos poderosos. Si no, pregúntenle a Pablo. Pablo era un enemigo de la iglesia, que cuando Dios le dice por sueño a Ananías, vendrá Saulo ante ti, lo primero que dice, ¿y no es este que persigue a la iglesia? ¿No es este que está persiguiendo a la iglesia? Y dice Pablo que él buscaba cartas para perseguir a la iglesia y matarlo. Y en un texto, no recuerdo cuál es, que dice, la Biblia dice que a Esteban lo apedrearon. Y dice que Pablo estaba ahí y él tomó la ropa, como si fuese una señal de victoria. Para que ustedes vean lo fuerte que Pablo era. Sin embargo, convirtieron enemigos poderosos en testigos fuertes. Porque lo que encapsularon en ellos fue una energía, fue un equipamiento que no tenía nada que lo fuere a limitar. ¿Y quiénes participan de eso? Yo soy iglesia, yo participo de eso. Yo soy parte de este proceso. Y miren algo, afrontaron persecución con valentía. ¿Qué es esto? Miren qué dice el libro de los Hechos, en el capítulo 5, verso 41. Dice, y ellos, saliendo del concilio, se gozaban. Vean esto, porque el contexto no está completo ahí. Dice que a Pedro y a Juan lo llamaron ante el concilio de Jerusalén para que ellos dieran cuenta de lo que estaban predicando, porque ellos querían que lo callaran. ¿Saben qué dice la Biblia? En el contexto inmediato, que lo agolpearon. Dice que lo agolpearon. Y ellos lo agolpearon. Y mira que dicen ellos, saliendo del concilio, se gozaban. ¿A quien que lo golpeen se siente gozoso? ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenían ellos que aún siendo golpeados se sentían gozosos? Y oyen, ¿por qué se gozaban? Dice, de haber sido tenidos por dignos. ¿Y cómo lo tuvieron por dignos a ellos? Cuando lo llamaron a dar cuenta y lo golpearon por causa del propósito. Yo he sido tenido por digno, aún me estén golpeando. ¿Cuántos de nosotros, momentos difíciles que hemos estado siendo golpeados, podemos decir esto? He sido tomado por digno. ¿Pero digno por qué? Porque fue por causa del propósito. Muchos de nosotros quizás hemos estado pasando momentos de dificultades donde la vida nos ha golpeado, pero no necesariamente. A veces la vida nos golpea por causa del propósito. A veces nos golpea por causa de que me desvié, por causa de que cogí hacia otro lugar, caminé hacia otra dirección. Y ahora la vida me está golpeando producto de la consecuencia de lo mismo que yo estoy haciendo. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir, bienaventurado soy, porque por causa del propósito estoy padeciendo? Muchos de nosotros, ¿quiénes de ustedes vieron la lucha libre? La lucha libre, el hombre ganaba cuando le contaban hasta 3. Muchos de nosotros nos damos a vencer
cuando nos cuentan el primer round. La carta de renuncia. Sin embargo, le dice, esta gente tenían encapsulado una palabra que se le plantó, que se les sembró en el corazón a ellos. Que cuando llegó la dificultad, cuando llegó las vicisitudes, ellos dijeron, bienaventurado yo soy, porque por causa del Evangelio. Ayer hablaba con unos jóvenes y le decía, mira, tenemos que tener cuidado porque yo percibo que la agenda, nosotros hemos tratado de enseñar en muchas ocasiones que no puede haber dos vidas, la vida secular y la vida espiritual. Eso en teoría no deben haber dos vidas, pero en la práctica sí lo hay. No tenemos una vida secular y una vida espiritual, lamentable el caso. Yo le decía, le estoy orando a Dios para que nos permita ver cómo es que vamos a dirigir. Porque tenemos un problema serio, y es que muchos de nosotros hemos estado arropados por la vida secular. Yo hablaba con el apóstol Yacer el miércoles, y le decía, mira, tiene un caso, yo le decía, de una gente que sale a las 6 de la mañana a trabajar, entra a las 8 y sale a las 5 de la tarde y llega a las 6 a su casa. Tú como pastor, ¿cómo tú le dices a una persona así, vamos a visitar un enfermo? Porque una persona para hacerle el trabajo a las 6 de la mañana tiene que levantarse mínimo a las 5 de la mañana. ¿Cómo tú le dices, vamos a visitar un enfermo? Y le decía, estamos viendo cómo es que vamos a administrar los recursos que Dios nos está poniendo en la mano, porque la secularidad nos tiene a nosotros amarrados, nos tiene a nosotros en sus manos. Y es como una pandemia que pareciera como si fuese la indiferencia en los niveles más altos. La cantidad de cosas que estamos pasando por indisponibilidad. La iglesia tiene un trabajo. La iglesia tiene que visitar al enfermo, la iglesia tiene que salir a predicar, la iglesia tiene que visitar a las viudas, la iglesia tiene que estar presente en momentos difíciles. Pero Dios tiene que alumbrarlo a nosotros, porque esto no se resuelve porque yo se lo diga a ustedes. La revelación de Dios tiene que alumbrársela a ustedes cada uno de manera individual, y que el Señor ponga en su corazón un orden de reorganización de agendas. De que si yo quiero ahora hacer algo, bueno, en vez de involucrarme los 5 de la semana, déjame involucrarme 3 días para yo poder cumplir a mi labor de iglesia. Porque Dios nos va a demandar a cada uno de nosotros. Dios nos va a demandar a cada uno de nosotros. Y yo sé que aquí entra la competencia de que tú eres empresario, tú gobiernas tu propio tiempo. O entra la competencia de que tú sí puedes, tú no, tú porque ganas más, o tú porque ganas menos, tú porque eres mantenido, tú porque no estás casado. Van a entrar todos esos argumentos. Porque siempre van a haber filosofías que se van a posicionar a lo interno de nosotros, que nos darán razón lógica para nosotros justificar aquella cosa que tenemos que mejorar, pero que en la práctica nos sentimos contentos con ella. La iglesia tiene un trabajo. Y esto no va a funcionar porque yo se lo diga, ni porque yo corrija, ni porque yo le llame la atención. Sino que la verdad de Dios tiene que llevarlo a nosotros, a que nos lleve a ver, a que el evangelio que tengamos yo pueda ver. Que tú puedas ver a Cristo y que identifique lo que en Él hay en ti, y que Él ponga en ti ese celo y que te persuada de que hay una obra que tú tienes que hacer que te lleve al punto a que si yo tengo que graduarme en 4 años, me voy a graduar en 6, porque el propósito que me gobierna no puede estar por encima de las cosas seculares y temporales, que al final todo, cuando pase, tú terminarás diciendo, si algún momento se te revela esto, terminarás diciendo, lo tengo por basura. Y es lastimoso que nosotros lleguemos un momento a decir, lo tengo por basura, cuando ya le hemos entregado la vida. Es difícil que tú tengas a un joven de 18 años, que cuando tenga 60, él puede entrar en sí y diga,
Todo lo que hice de los 18 a los 60, 42 años, lo tengo por basura. Está bien que algún día se te reveló, pero ya no te queda ni siquiera vigorosidad. Lo perdiste todo, entregaste tu juventud, perdiste tu vigor, perdiste tu energía, pudiendo en un momento entregarlo por causa del propósito. Hay una canción de Jesús Romero que dice, te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor de mi vida. ¿Cuántos de nosotros podemos evaluar nuestra vida y podemos entrar en conciencia y razonar si es verdad que nosotros estamos dando lo mejor de nosotros? Esta iglesia que la equiparon, que Dios le dijo, es santa, es gloriosa. Esta iglesia que dice que la veo sin mancha, la veo sin arruga, me propuse yo mismo santificarla, me propuse yo mismo lavarla con la palabra. Y puse en ustedes recursos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo como iglesia quiero darle lo mejor, no lo que me sobra? Porque en la práctica de la iglesia no hay punto medio, no hay intermedio, no hay un punto intermedio. Lamentable el caso, señores. Muchos de nosotros sin darnos cuenta, en vez de dar lo mejor, no damos lo que es medio mejor. A veces terminamos dando lo que nos sobra. Y yo no quiero que se vea como si fuese una corrección, como si fuese sal y luz, sino que cada uno pudiese entender la responsabilidad que en usted reposa de manera individual con respecto a lo que es la iglesia. Viene una pregunta. ¿Por qué si Dios ve la iglesia de la forma en que la vimos en Efesios 5? Y vemos las capacidades que Él puso, y vemos en la práctica que pasó en el libro de los Hechos. ¿Por qué en nosotros todavía hay dificultades? Hay aflicciones, hay desánimos, hay problemas con los unos con los otros. ¿Por qué? ¿Porque no soy iglesia? No, señores. La evidencia bíblica a nosotros nos enseña que esto sucede cuando hay una condición en nosotros que se está dando. Quiero tomar algo que se enseñaba el martes a los Timoteos para traerlo a la luz. Vamos a poner dos ejemplos. La iglesia en Gálatas, la iglesia en Corintios. Vamos con la iglesia en Gálatas primero. La iglesia en Gálatas, el capítulo 1, verso 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que llamó por la gracia en Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, estoy maravillado de que ustedes tan rápido se habían alejado. Quiero hacer un paréntesis. Es bueno que sepamos, señores, que Pablo le llama la atención a los Gálatas porque abandonaron, pero es bueno que sepamos que el abandono de Gálatas no es el descarriamiento que nosotros conocemos hoy en día. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque hoy en día alguien abandona el evangelio y se va para el mundo. Pero el abandono de los Gálatas fue que volvieron a sacrificar cosas. Ellos abandonaron el evangelio que es por la gracia, pero no abandonaron a Dios. Ellos lo que volvieron a las prácticas de los sacrificios. Y lo vemos porque dicen, ¿cómo es que ustedes ahora están volviendo a guardar días, guardar fiestas? ¿Por qué? Porque el problema de los Gálatas, incluso podemos ver que Pedro en un momento estaba enseñándole a ellos que volvieran a circuncidarse. Entonces lo que hay en Gálatas no es alguien que se fue al mundo, sino alguien que abandonó la verdad que se le enseñó. Pero ¿por qué pasa esto? Dice el capítulo 3 dice, Gálatas insensato, ¿quién lo fascinó? ¿Quién lo hechizó para no obedecer la verdad? El verso 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. El 4:9 dice, ¿cómo es que volvéis a los nuevos, a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales queréis volver a esclavizar? Y el verso 10 del 4 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y el verso 15, una de las cosas que abrazo mucho y quisiera impartirle eso a ustedes.
Pablo dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaste? ¿Dónde está? Cuando la palabra vino, muchos de nosotros en un momento cuando empezamos a ser expuestos a la verdad, en la forma en que es enseñado hoy en día, había una satisfacción, había un aplauso, había un furor. Y así mismo Pablo dice, ¿dónde está eso? Me dice, me he hecho pues vuestro enemigo por decir la verdad. Esto resume una palabra y dice, ¿cuál era el problema de los Gálatas? ¿Qué pasaba que pasó todo eso? El verso 19 lo declara de la siguiente forma. Y dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué pasaba con ellos? Que Cristo todavía no había sido formado. Como Cristo no había sido formado todavía en ellos, había lugar a que ciertas cosas sucedieran. Porque yo quiero poner este hincapié, señores, porque cuando nosotros venimos a Cristo, el milagro de la salvación nosotros lo hemos recibido. Entramos en un camino de santificación. Y la formación de Cristo en nosotros no es algo que se va a lograr al 100, sino, yo el jueves lo ponía en una distancia, yo le decía, si algunos estamos a 50 kilómetros, otros estamos a 60, otros estamos a 80, otros estamos a 20, todos estamos en el camino, nadie está en el 100, pero todos estamos, uno estamos a 20, otro estamos a 10, otros están a 30, otros estamos a 40, todos estamos en el camino. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es dos cosas. Dos preguntas. Si estamos en el camino de que se está formando o si no estoy detenido en el propósito. Porque yo sé que mucho en el camino quizás comenzamos, pero pareciera que se nos pichó una goma, se nos acabó el combustible y estamos detenidos en el camino. Yo relajaba con los muchachos el jueves y le puse un tema y le decía, caminando del desierto hacia nuestra tierra prometida, y pareciera como una risa. Y es que pareciera que muchos de nosotros estamos enfrentando la misma situación que pasó en el pueblo de Israel, que estaban dando vuelta en el desierto, y por dar vuelta en el desierto no podían entrar en la tierra prometida. Entonces este camino de formación de Cristo, a medida que la distancia es más larga, producto de lo que en mí esté sucediendo, va a haber lugar a que muchas como la que le pasó a Gálatas, de estas suceden. ¿O qué decir de la iglesia de Corintios? Miren la iglesia de Corintios. Miren cómo Pablo empieza la carta a los Corintios. En el primer capítulo, verso 4, dice, gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia que Dios os da por Cristo Jesús. Y miren esto, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Miren cómo Pablo empieza a hablar a los Corintios. Y miren qué dice el verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. ¿Qué dice? Que el testimonio de Cristo, ¿qué pasaba en la iglesia de Corintios? Había sido confirmado. Pero la falta de crecimiento, miren qué llevó. La Biblia menciona en el libro de Corintios 3 hombres. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre espiritual y el hombre carnal, ambos comparten la vida de Dios. Lo que lo diferencia es el nivel de crecimiento entre uno y el otro. Y miren qué dice el capítulo 3 de Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablarle a vosotros como espirituales, sino como carnales. Y dice, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún sois carnales. Y empieza Pablo a decir cuáles son las razones de por qué ellos son carnales. Y dice, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Acaso Cristo está dividido? ¿A quién le están diciendo esto? A que le dijeron, ustedes han sido enriquecidos en todo. Ustedes dieron testimonio, y el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Sin embargo,
la iglesia no es perfecta en su operatividad. ¿Cómo la ve Cristo? En Efesios, santa, gloriosa, perfecta, sin mancha, sin arruga. Pero en la operatividad, a medida de que la formación de Cristo en nosotros, la distancia sea larga o sea corta entre nosotros, ¿qué va a pasar? Van a pasar diferentes realidades. En Corinto pasaron divisiones y rivalidades de líder. En algún momento prefirieron la sabiduría humana sobre la cruz. En algún momento toleraron el pecado sexual. Falta de disciplina entre los eclesiásticos. Pelea y demanda entre hermanos. Desorden en el uso del cuerpo y la inmoralidad y el libertinaje. Desorden en el matrimonio y la vida conyugal. Uso egoísta de la libertad cristiana, cuando hablaban acerca de lo que como yo ahora soy por gracia, ahora yo quiero que sobrevengan, voy a aumentar mi pecado para que me sobrevengan bienes. Abuso en la cena del Señor y un desorden en los dones. Esa fue la iglesia que se le dijo: fuiste enriquecido en todo, el testimonio de Cristo ha sido formado en ustedes. Quiero cerrar con esto, señores. La iglesia como Dios la ve, la capacidad que Dios dio a la iglesia, cómo vimos la evidencia de esta iglesia en el libro de los Hechos, y cómo en la operatividad todavía pasan cosas que también a nosotros nos pasan. Sin embargo, Pablo dice que fue con el texto que empecé, y es la seguridad que todos nosotros debemos de tener, que estamos nosotros. No nos preocupemos si en algún momento entre nosotros hay disensión. Eso puede pasar, no nos frustremos. Si a veces vemos entre nosotros contención, está bien, pero no nos preocupemos si primero se cumple lo que dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Que estemos persuadidos de que en la condición en la que yo estoy, no es quizás como yo quisiera verme, que me veo sin arruga, que me veo santo o glorioso, pero estoy seguro de que Dios comenzó la buena obra en mí y estoy caminando en el propósito. Y yo sé que aunque mi hermanito quizá me critique, o mi hermanito no me vea quizá que yo vaya al mismo ritmo que él, aunque no esté dando los frutos que está dando mi hermano, que veo que quisiera yo tener los frutos que él, pero que yo pueda decir: estoy persuadido de que la obra en mí se comenzó, de que la obra en mí se comenzó, y no que yo estoy estancado porque nunca ha comenzado nada todavía, y no porque estoy estancado porque estoy envuelto en los asuntos de la carne o la secularidad de la vida. Estoy pasando algo, una dificultad, sí, pero estoy persuadido de que la obra comenzó y que ha habido testimonio, y que el testimonio de Cristo en mí se confirmó. Y aunque no estoy donde me quisieran ver, aunque no estoy donde quizá el pastor quisiera que yo esté, pero yo sé que día a día en mi lucha interna doy pasos, quizá no a la velocidad que quisiera, no a la velocidad que otro, pero yo sé que donde estoy hoy no es donde yo estaba ayer, porque el avance en mí ha sido evidencia, porque el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará, va a producir. Pero estoy persuadido, convencido, esa verdad me ha ganado, me ha envuelto y ha producido en mí, a tal punto que sé que aunque el que esté al lado me critique, que aunque el que esté al lado no esté consciente de lo que esté pasando, pero yo estoy convencido, y que todos los recursos que Dios me está poniendo es para la expresión, el cumplimiento del propósito eterno de Él, y que me pusieron capacidades, y que me pusieron dones, y que los miedos y los temores, estos se irán yendo a medida que yo vaya avanzando, porque sé que cuando me toque hablar no tengo de qué preocuparme, porque el Espíritu Santo que está en mí es que pondrá la palabra en mí.
Y yo sé, señores, y yo sé que aún nosotros en este camino de la vida habrá momentos donde estemos atribulados, estamos en apuro, estamos perseguidos, estamos derribados, pero la persuasión de la verdad sea tan fuerte en nosotros que podamos decir: atribulado, mas no angustiado, en apuros, pero no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Que es como el hombre exterior nos ve a nosotros. ¿Me estás viendo en una dificultad? ¿Me estás viendo quizá todavía no he podido gobernar mi matrimonio, no he podido gobernar las finanzas, todavía quizá me ves esclavo de alguna cosa? Pero sé que me inscribí en el carril y estoy en el carril, aunque me vea atribulado, aunque me venga apuro, pero no estoy atribulado, aunque me vea derribado, pero no estoy destruido, aunque me vea en alguna circunstancia, pero la circunstancia no es que define lo que soy, sino la posición en Cristo en la que yo estoy. Amada iglesia, pongamos sobre nuestros pies. Padre, tu iglesia tiene una definición, la cual está en Cristo, Señor. Pasando dificultades, pasando ciertas realidades, Señor. Pero estamos persuadidos, Señor, de que quien comenzó la buena obra, Señor, que el que comenzó la buena obra, Señor, la va a perfeccionar, Señor. Que la va a perfeccionar, Señor. Es tu obra, no mi obra, Señor. Es tu obrar, no mi obrar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, obra en nuestras vidas, Señor. La iglesia es santa, es gloriosa, sin manchas, sin arrugas, Señor. Pero en la operatividad, en lo que Cristo está siendo formado, hay distancias que estas están siendo trabajadas, Padre. Oro por tu iglesia, Señor, para que tú le permitas que puedan ver, para que puedan ver, que la verdad del evangelio les sea revelada, Señor, y que pueda poner luz a aquellas áreas que necesitan atención, Padre, en el nombre